o no apoyos intermedios o puntuales, van a tener que elegir una de estas 5 alternativas. Esta es planta de final, 21,50 por 21,50, donde me daban un hueco de un entrepiso, no me daban el tamaño de ese accidente, pero sí que estaba retirado 60 centímetros respecto al eje de esta columna, lo mismo acá, 60 centímetros del muro, pero 40 centímetros en esta dirección, en el eje horizontal de columna a columna. Columnas de 30 por 30 centímetros, por defecto el muro va a ser no portante, y no podíamos agregar apoyos intermedios. O sea que acá no hay que sumarle ninguna columna. Yo tengo que tener una luz de 21,50 sin apoyos intermedios. Losa simple, la luz máxima que cubre son 4,50, imposible. Losa cruzada, 6 metros, tampoco. La losa alivianada, la vigueta de la serie T21 viene hasta 7,20, tampoco. El nervurado, la luz máxima que cubre ronda entre los 7, 9 metros, tampoco se adapta a la planta. Y me voy a la última, que es la tipología del casetonado. En el cuadro comparativo ustedes tienen que el casetonado cubre una luz de hasta 15 metros. Para que el sistema sea eficiente y óptimo, no deberíamos de pasar los 15 metros de luz para esa tipología. Sin embargo, hay un final así, 21,50 por 21,50, y en la consigna era resolver un entrepiso en vía húmeda. Y me van a decir, bueno, ¿y qué pasa si me estoy excediendo 5 metros, 6, 5,50, un valor extra respecto a lo que admite ese sistema? Y yo les digo, lo primero que se hace en cualquier planteo estructural es enumerar las columnas. Voy desde la columna número 1 hasta la columna número 16. Marcamos en línea de punto y trazo las vigas horizontales intermedias, que yo las pinté en color fucsia, se las van enumerando 1, 2, 3, hasta la última, que es 16. Y voy a tener que recurrir a un concepto de vigas perimetrales. Yo a esto le hago mucho hincapié porque sé que al comienzo les cuesta entender esto de por qué le agrego vigas perimetrales. Las vigas marcadas en color rojo, que en total son 6 vigas, las utilizo porque estoy superando la luz máxima que admite el sistema, que el casetonado es hasta 15 metros. Por defecto genero como una cuadrícula, un damero, en total con 16 módulos. Cada módulo tiene 530 por 530. Pero ojo, en el cruce de estas vigas, no sé si ahí se ve la manito que voy marcando del mouse, acá no hay una columna. Se compensa una viga en dirección opuesta a la otra, pero sin apoyo puntual. Una vez que aprovecho de la columna 2 a la columna 13 y vamos marcando estas vigas perimetrales, tengo que empezar a marcar los nervios. Los nervios en un casetonado usen separaciones más o menos de 1 metro, porque es el valor que usa la cátedra de referencia. Eso tomen nota. Para la cátedra, la separación de los nervios de un casetonado les aconsejan que no sea mayor a 1 metro, a pesar de que ustedes van a ver en la facultad de nosotros que los nervios están separados hasta 3 metros. Los nervios se pueden separar de 1, 1,50, 2, como máximo 3. Pero siguiendo el criterio o el concepto de la cátedra, esto sé por las consultas que hacen los chicos, les aconsejan no superar 1 metro de separación para hacerlo lo más eficiente al sistema. ¿Cómo se marcan los nervios? En líneas, en trazos. Todas las que están pintadas en color azul, que están en las 2 direcciones, todos esos son nervios, no vigas. Las vigas son las rojas, que la vamos a denominar vigas perimetrales. El diseño que yo hice en este planteo es poner nervios cada 1,32. Yo a los 5,30, que es de columna a columna, lo dividí en 4 módulos y me da 1,32. Ustedes estando en un final y teniendo en cuenta este criterio que les acabo de decir de la cátedra, van a hacer los 5,30, lo van a dividir en 5 y les está quedando de 1,06. O sea que estamos pasando 1 metro. Dividamos en un valor más grande. Van a tener nervios cada 0,75, haciendo 7 divisiones. O quizás que con 6
530 dividido en 6, ahí está, como para que no se vayan tan chicos, los podríamos separar cada 0,88. Todos esos elementos se predimensionan. ¿Qué significa eso? Una vez que hagan el planteo estructural, que acá me voy a centrar un segundito en donde está el hueco, que después había que dibujar una escalera de ida y vuelta de hormigón armado, ese era todo el examen, hacer un entrepiso con escalera de ida y vuelta de hormigón armado. A mí me conviene trabajar directamente con losas en voladizos, estos 60 centímetros de los 3 lados y los 40 que va de arriba, pero por diseño. A mí me parece mucho más sencillo que pase de largo la armadura de la losa del casetonado, porque son voladizos chicos, 40 centímetros, 60. Quizás que a este mismo ejercicio viene Álvaro y me dice, no me he dado cuenta de hacer que pase la losa en voladizo y yo hice que los nervios queden en voladizo. O sea, que haga así su planteo. ¿Se podría hacer esta opción? Yo les digo que sí. Excepto acá, que no voy a poner nervios cortitos, interrumpidos, no tendría sentido porque acá ya hay muro. Ahí sí les digo, combinen con una losa en voladizo que salga de esta viga. Dos opciones. Que pase de largo el nervio en el voladizo de 40 y 60 centímetros o lo plantean, como yo les estoy mostrando acá, 4 pequeñas losas en voladizo. Generalmente si hacen alguna consulta con el arquitecto del Singer, más plantea esta opción, hacer que esas losas nos queden en voladizo. Directamente la misma armadura del casetonado que vaya por arriba, siempre las armaduras en un voladizo tienen que ir en la parte superior, ahí es en donde estaría traccionando. Lo alejo. Tenemos que ver la parte del cálculo, así después se puede hacer el detalle. En la misma hoja, a un costado o abajo, después de haber hecho el planteo en escala 1 en 50 o 1 en 100, esta planta se la hace 1 en 100 para que les entre en una hoja 3, porque son luces grandes, 21,50 por 21,50. Si hubiese sido una planta chica de 7 por 7, 9 por 9 metros, ahí lo podrían haber hecho 1 en 50. Eso lo van a ir regulando ustedes en base a la luz que les den a cubrir. Planteos estructurales de entrepiso, 1 en 50 a 1 en 100. Y a un costado aclaramos predimensionado de elementos estructurales, que es lo que ya les están dando como dato, las columnas que van a tener 0,30 por 0,30 metros, y predimensionemos un casetonado. ¿Cuál era el coeficiente de un casetonado? De 33 a 36. Vengo yo, uso 33, viene Antonella, usa 36, viene Nico, usa 35. Tenemos ese rango de valores entre los que nos podemos mover. Si quieren que el nervio sea lo más bajo posible, me conviene trabajar con el coeficiente más alto, en 36. Si quiero hacer nervios más altos, trabajen con el coeficiente de menor valor. Yo en este caso usé el de 33. ¿Qué es lo que se hace? La luz total se la toma. 21,50. Lo divido en 33 y me da que la altura del casetonado es 0,65 metros. Eso sería esto. HC, la altura del casetonado, que abarca el espesor de la losa más la altura del nervio. Ahora, tengo que conocer de cuánto hago el espesor de esa losa. No es que al azar yo digo la hago de 5, 10, 20 centímetros. Eso tiene que salir del cálculo. Se hace la separación de los nervios dividido en 12. 12 es un coeficiente, así como cuando yo tengo que predimensionar el casetonado, la altura total entre 33 a 36, este es un valor fijo. El coeficiente va a ser 12. Este es el valor que se va a ir modificando en base a ¿qué? A la separación de los nervios. Yo lo tenía cada 1,32, lo divido en 12 y me daba de 0,11. Si ustedes acá ponen separaciones de nervios cada 0,88, van a poner 0,88, lo dividen en 12 y seguramente este espesor empieza a bajar. Empiezan a tener espesores de 7, 8, 9, 10, máximo hasta 12 centímetros. Y por defecto, si ya conozco la altura del casetonado y conozco la altura o el espesor de la losa, la altura del nervio sale de esa resta. La altura del casetonado menos la altura de la losa, obtengo la altura del nervio. Sería 0,53 metros.
el nervio cumple la función como de una viga con la característica que como se van compensando, porque tenemos anchos con áreas de carga que van a ser bajos, separaciones de esos nervios que para la cátedra no van a ser mayor a 1 metro, a pesar de que se pueden extender más, 1,50, 2, hasta 3 metros, los nervios se caracterizan por ser elementos con mucha altura respecto a su base. Son piezas más bien esbeltas en comparación a lo que es una viga. La viga puede tener una sección rectangular, puede tener mayor altura con respecto a la base, pero el nervio siempre va a tener mucha más altura respecto a esa base. La base la adoptan ustedes. Lo mínimo de un nervio por el encofrado son 0,20 y lo máximo 0,20. Por defecto podrían utilizar un valor de referencia e independientemente de la altura con la que nos esté saliendo el casetonado, directamente trabajen con una base intermedia de 0,15 metros. Tenemos las armaduras principales abajo, arriba están las perchas, y las armaduras del estribo no hacen gancho, no cierran como una viga. El estribo que viene del lado, o sea, la armadura que viene del estribo del lado derecho va hacia el izquierdo, más o menos 30 centímetros, entre 25 a 30 centímetros. Y lo mismo hace la otra. ¿Para qué? Para poder vincularse en los laterales con respecto a la losa. Ya lo vamos a ver bien en el detalle, pero esto es esto se repite tanto en la tipología del casetonado como en el nervurado. ¿Cuál es la diferencia? En el casetonado los nervios van en las dos direcciones, en el nervurado en una sola. Bajo un poco más, voy a predimensionar las vigas perimetrales. Las vigas perimetrales son las rojas. Vuelvo a tomar la luz, 21,30 lo divido en 25 y me da de 0,85 metros. O sea que esa viga perimetral de hormigón armado pasa a tener 0,85 metros. Y cuando las predimensiono a las vigas del CBE, las fucsias, esas sí van de apoyo a apoyo, porque tienen columnas. En cambio, las otras no, por eso se toma la luz total. Y si hacemos los 5,30 dividido en 12, que es el coeficiente de una viga de hormigón armado en estado normal, me da de 0,44 metros. ¿Cuál es el problema? Yo no puedo tener una viga de 44 centímetros, que en realidad la tendría que redondear y llevarla a 0,45 o 0,50, pero no puedo tener 0,50 en esa viga y de repente que me llegue una viga del entrepiso con el doble, con 0,85. Que esos 0,85, ¿yo de dónde lo uso de referencia? De las perimetrales. Por defecto, inmediatamente van a tener que aclarar que por razones constructivas y estructurales, las vigas horizontales intermedias del CBE se las sobredimensiona para poder obtener la misma altura de las vigas que están transmitiendo la carga del entrepiso al muro. Una pregunta, Yami. Sí. ¿Las vigas perimetrales siempre van en coeficiente, digamos, 25? Sí, estas vigas perimetrales únicamente en el caso de que tengan que resolver un casetonado o un nervurado donde la luz está superando la que admite el sistema, ahí recién usan este concepto de vigas perimetrales. De todos los ejercicios que yo les voy a mostrar, si mal no recuerdo, esta va a ser la única planta donde uso vigas perimetrales. Si hubiese sido este ejercicio, miren, si yo lo cambio, vuelvo a este. Vamos a poner el lapicito, que eso quiero que quede claro. Si yo voy... Si yo les digo que van a rendir ustedes esta planta, pero en vez de darles como dato que eso tiene 21,50, les ponen, pongamos 14. Lo máximo que admite el casetonado son 15 metros. Yo le bajo ahí el valor, lo llevo a 14 de un lado y del otro. Mi pregunta para ustedes sería, directamente en este caso, ¿marcarían nervios en las dos direcciones, separados cada 1 metro como máximo, incluso donde tenemos las columnas, o tenemos que recurrir al concepto de vigas perimetrales? ¿Qué les parece? No, ahí no haría falta porque la luz máxima del casetonado es 15 metros. Es 15 metros. Por defecto, la planta de ustedes,
lo único que estarían viendo, porque generalmente eso les va a suceder. Este final que yo les estoy mostrando fue un poco medio atípico, incluso tuvo sus inconvenientes por el hecho de que les habían dado una luz que teóricamente el sistema no admite. Entonces, ahí uno tiene que recurrir a tener que usar el concepto de vigas perimetrales, pero porque les dan una luz que en la teoría no lo avala la tipología que les estaban pidiendo, que era algo en vía húmeda con un casetonado. Yo sí puedo tener 21 metros, 30 metros si quiero, pero con una tipología en vía seco, una viga reticulada, una losa cero, pero algo en vía húmeda es mucho volumen de hormigón, mucho peso propio para que realmente eso estructuralmente funcione. Si les dan una planta que no está superando los 15 metros, directamente van a tener nervios en las dos direcciones sin tener que recurrir a vigas perimetrales y usar el coeficiente de 25. Solamente usamos el coeficiente de 25 y el término de vigas perimetrales cuando la luz de la planta sea mayor a la que admite la tipología. Hasta acá. ¿Alguna duda? Bien. Bueno. A ver, vamos a ver si tengo acá alguna planta de un final, como para que hagamos un planteo de un casetonado. Y de ahí vemos el detalle. Tiene que andar. Ahí está. Miren, vamos a cambiar la voy a cambiar a la consigna y les digo, van a rendir un final, les dan esta planta, 16 por 16 metros, y bueno, nos olvidemos que acá dice sector transparente, hagamos de cuenta que todo esto yo lo tengo que cubrir con un casetonado, excepto este hueco que es para la llegada de la escalera. Si yo tengo 16 metros, eso también les doy como de parámetro, si yo me estoy excediendo 1 metro de lo que admite la tipología, yo no trazaría tampoco las vigas perimetrales. Ahora, si tuviese 18 por 18, 19, y ya me voy para adelante con los valores, ahí les digo sí, pero por 1 metro no pasa nada en cuanto a la tipología, y a mí lo que me conviene es directamente decir, bueno, voy poniendo los nervios, todos en las dos direcciones, separados cada 1 metro como máximo. En algún momento voy a tener acá nervios que se van que se van acortando en cuanto a su luz, pongo en la otra dirección sin tener que recurrir a la viga perimetral. La muestro esta planta a propósito porque tiene 16 por 16. Si le ponen las vigas perimetrales no va a estar mal, pero yo les diría, por 1 metro no pasa nada, no les van a poner ni mejor ni peor nota, directamente lo unifican a ese valor. Ahora, si la planta hubiese sido 18 por 18, 20 por 20, la que ya les mostraba hace rato, ahí digo sí, volvamos a separar, hagan una modulación cada 4 metros, agreguemos vigas perimetrales y sobre eso recién que aparezcan los nervios. Esto seguramente va a ser una viga de borde de hormigón armado que me separe el entrepiso de esta doble altura donde tengo la escalera. Me vengo acá. Sí. Una consulta. En esa planta de 21.50, ¿se podía poner, o sea, a la mitad de los 21.50 una viga perimetral y estaría bien igual o no? Sí, vos me decís que en el caso de que hubieses querido dividirla solamente en 4 módulos, sería así, una viga, voy a cambiar el color, vamos a poner grueso, una viga acá, una viga perimetral en ese punto y la otra ahí, y que te queden 4 módulos de un casetonado aproximadamente, serían de unos 1060 por 1060, 1060 acá en este tramo y 10 en el otro. También podría haber sido una alternativa para la resolución, siendo que acá tendrías un solo nudo pesado. Si bien no hay un apoyo, no hay una columna, insisto, habría que tratar de ir compensando esos nudos por cargas un poco más distribuidas. Por eso es que aprovecho todas las columnas
Y desde mi punto de vista, preferiría trabajar con 6 vigas perimetrales que vayan aprovechando digamos que vayan aprovechando el apoyo de esas columnas. Si lo querés bien. plantear de la otra forma, no va a haber problema. Igual la luz que vos considerás va a ser la total. Claro, claro, claro. Gracias. Bueno. Vamos a ver la parte de lo que es el detalle. En algún momento cuando yo vengo y tengo que cortar por el muro y parte de ese entrepiso. Todos los entrepisos en vía húmeda tienen la ventaja de que ya está incorporada la aislación acústica aérea y la de impacto. La aislación acústica aérea dada por el mismo volumen, masa de hormigón, y la de impacto no la necesitaría porque todos los elementos son superficiales, es algo monolítico. Repaso de construcciones 2 en cuanto a cualquier losa. A mí me daba en el cálculo que el espesor de la losa era de 0,11 y yo directamente lo redondeé a 0,12, llevándolo al ideal. Ustedes ahí van a poner el valor que les salga a ustedes del cálculo. Si esto les da de 9 centímetros, lo hacen de 9 centímetros. Si les da de 11, lo dibujan de 11. Si les da 12, 12. Más de 13 nunca va a tener un casetonado. Si el espesor de las losas les da más de 13, hay alguna falla o en el planteo o están usando mal los coeficientes. Eso lo pueden tomar de parámetro. El espesor nunca, pero nunca puede superar los 0,13 en la tipología de un casetonado nervurado. Después una losa simple, una losa cruzada, puede suceder que les quede 15, 18, que no es lo ideal porque ahí ya me conviene trabajar con una losa alivianada. Los 0,65 salía la altura del casetonado, salió del predimensionado. Y la altura del nervio, que era la resta, los 0,65 menos los 0,12, me quedaba de 0,53. La base del nervio la usábamos de 0,15, un ideal, lo mínimo 0,10, 0,15, máximo 0,20. Yo tengo que la separación, según el planteo que hice, entre nervio y nervio era de 1,32. Ahí les pongo que manejen valores que usa la cátedra de 1 metro como máximo 1,50. Traten de que sea hasta 1 metro. A su vez, cuanto menor sea la separación del nervio, van a poder obtener menor el espesor de esa losa. Ese es el beneficio de ir achicando la luz entre nervio y nervio. Estas dos líneas que ven acá abajo viene a ser el nervio en vista, en el otro sentido. Y sobre esa losa viene el contrapiso, la carpeta y el solado. El contrapiso, el espesor, va a ser entre 5 a 6 centímetros. Recuerden que en planta baja, cuando el contrapiso se apoya sobre el terreno compactado o apisonado, era de 8 centímetros, 10, 12 centímetros como máximo. Bueno, acá como ya se aplica sobre la losa, que es la estructura resistente del entrepiso, me permite trabajar con contrapisos de menor espesor, 5, 6 centímetros, e incluso si quiero lo puedo hacer alivianado. Hay dos formas de resolver el contrapiso. El contrapiso de hormigón simple o un contrapiso alivianado con perlitas de poliestireno. Yo puse contrapiso puntos suspensivos porque más o menos creo que ya saben cómo se lo especifica, igual lo voy a dejar acá anotado. Lo podemos tomar de referencia. La primera opción, contrapiso de hormigón simple con la dosificación de 1,8 a 1,10. Yo usaría la más óptima, la de 1,8, más ripio bruto con la... No, ya puse dosificación, pongo espesor 0,05, 0,06 metros. Una alternativa. Y la otra es que me digan, quiero hacer un contrapiso alivianado, con las perlitas de poliestireno expandido de alta densidad y usaremos la dosificación 1,1, espesor el mismo que el anterior, entre 0,05 a 0,06 metros. Cualquiera de estas alternativas pueden plantearlas para la estructura
de un entrepiso en vía húmeda. Losa simple, losa cruzada, alivianada, nerburado, casetonado. La carpeta de nivelación, algo similar. Nosotros en planta baja la hacíamos de 3 centímetros. Bueno, acá en entrepiso le damos 1 centímetro menos. Con 2 centímetros sería suficiente para que me dé una superficie lisa, prolija, para que venga con el pegamento y ponga el solado. Carpeta de nivelación, dosificación. Una carpeta de nivelación puede tener la dosificación de 1,2, 1,3. Yo la pongo como 1,3 para diferenciarla de la capa aisladora. La capa aisladora uso 1,2, la carpeta de nivelación 1,3, más un hidrófugo. Y el espesor, 0,02 metros. Y el solado que quieran, porcelanato, baldosa cerámica esmaltada. Incluso si tengo carpeta de nivelación, le puedo hacer un alisado, un microcemento. Si alguno de ustedes me dice, quiero resolver con una baldosa calcárea o granítica, vieron que esas baldosas, como tienen 15 a 20 milímetros de espesor, no van sobre una carpeta de nivelación. Esas van sobre una mezcla de asiento. O sea que tendríamos que reemplazar, en vez de poner carpeta de nivelación, puede ser una mezcla de asiento y sobre esa mezcla colocar directamente la baldosa calcárea o granítica. Hasta acá, ¿cómo vamos con las capas que les acabo de decir? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Bueno. Ya vamos a ver qué pasa si quiero tener un contrapiso flotante acá o un solado flotante. Antes de explicarles esa diferencia entre contrapiso y solado flotante, que puede ser tema de un final, me voy a la unión del muro. A mí como dato me daban que el muro era no portante, por defecto esta es mi viga horizontal intermedia de hormigón armado. Cuando esta altura supere los 60 centímetros, que era el caso porque a mí en el cálculo me daba una altura de 0,44, pero la llevaba a 0,85 para que esté en correspondencia con la viga perimetral. Quiero que observen que esta es la viga perimetral. Por eso es que acá marco una línea en vista, que es la viga perimetral que va en el otro sentido, que va a estar conteniendo hasta la parte inferior de la viga horizontal intermedia. Dibujo el tipo de mampuesto, se especificará después lo que es el revoque fino, el revoque grueso, la mezcla de asiento, el mampuesto. Sé que saben especificarla esa viga con las armaduras de refuerzo. Mi pregunta es, ¿qué le agregarían ustedes a este detalle para que quede bien resuelto en este nudo? Por acá, ¿qué es lo que está faltando si estoy con un casetonado donde los nervios van en las dos direcciones? Por defecto, la armadura de la losa también va en las dos direcciones. ¿Qué estaría faltando? La armadura en la otra dirección. Bien, me estarían faltando los puntitos, que sería la armadura en la dirección opuesta, porque es como una losa cruzada. Recuerden el detalle o el despiece de una losa cruzada, evoluciona y es casetonado. La losa simple evoluciona y es nerburado. Por defecto, hay que agregar estas 3 armaduras por la parte de arriba si estoy trabajando con un casetonado. Los nervios, las armaduras de lo que va armando el estribo, entra 30, 25 centímetros de un lado y del otro. Si a este detalle yo lo quisiera transformar en un nerburado, ¿qué sacarían? Así como lo están viendo, yo les digo es un nerburado. Hay 2 cosas que tendríamos que sacar. ¿Cuáles? Una son estas armaduras que acabo de dibujar. ¿Y la otra? La vista, digamos, del... Bien, tendría que estar sacando estas 2 líneas para que se entienda que el nervio solamente va en el sentido donde lo estoy cortando. No tengo nervios en vista. Yo hago este ejercicio como para que se den cuenta que ustedes se pueden aprender un detalle muy bien de un casetonado completo y por defecto ya saben que sacando 2 elementos ese detalle pasa y se transforma en un nerburado. O al revés, estudian bien un nerburado y ya saben que para poder representar el casetonado tienen que marcar las 2 líneas acá en vista, que esto en realidad es por diseño. A los nervios generalmente
cuando sale el encofrado, al tener poca base, tiende a desprenderse esa parte del material. Entonces ya directamente se le deja con una regla, unos chanfles de 45. Es solamente diseño. Y para que siga siendo la estructura del casetonado, tendría que tener las armaduras por arriba también. Lo que yo quisiera que lo vayan pensando conmigo es a lo siguiente. Si a este detalle ustedes van a rendir el final y me dicen, bueno, tenía que hacer un casetonado, pero me pedían con contrapiso flotante. Si yo a este detalle, así como lo están viendo, lo tengo que transformar, pero con el concepto de un contrapiso flotante, ¿qué agregamos? Contrapiso flotante, que no es lo mismo que solado. Yo lo voy a hacer de acá. Primero dibujan la losa, tal cual lo vimos hace rato, el espesor de la losa del casetonado, la altura total del casetonado, sale la altura del nervio. Pero antes de poner el contrapiso, se colocan 2 pulgadas de poliestireno expandido de alta densidad. Sí o sí tiene que ser el poliestireno, tiene que ser un material rígido. Yo a veces veo que ponen lana de vidrio o espuma de poliuretano. Sí o sí el concepto de contrapiso flotante se aplica sobre las planchas de poliestireno expandido. ¿Cuánto es el mínimo de espesor? 2 pulgadas. Y a veces me dicen, ¿y para qué estamos poniendo un contrapiso flotante? Cuando uno necesita mejorar esa aislación acústica aérea, voy a usar el concepto de contrapiso flotante, pero si es que yo necesito, por alguna función en particular, mejorarla, porque en realidad acá ya está dada la aislación acústica aérea, por el espesor de la losa, por el contrapiso, la carpeta, hasta que llego al solado. ¿Qué caso les puedo dar? Las salas de grabaciones, las salas de música, uno puede tener una banda, va, alquila un lugar y que sea en planta baja, en un primero o segundo piso. Si teóricamente está bien construida y se está cumpliendo con todas las condiciones de las aislaciones acústicas aéreas y por impacto, por más de que sea una losa simple, losa cruzada, nervurado, casetonado, tendría que tener el concepto de contrapiso flotante. ¿Por qué? Porque a la aislación acústica ya la logro de forma, digamos, por el mismo espesor de la losa, por algo que es monolítico, la estoy logrando. Pero si necesito darle un extra, aumentar más, le agrego por medio de un material. Y ese material que sea la plancha de poliestireno. Sobre eso recién viene el contrapiso. Por eso es contrapiso flotante, porque es como que me queda separado respecto a la losa. Vengo con el contrapiso alivianado entre 5 a 6 centímetros de espesor, la carpeta de nivelación y sobre la carpeta el solado. Marco así. Ese concepto es tema de final. Contrapiso flotante. ¿De qué se trata? Contrapiso flotante. Lo uso únicamente cuando quiero mejorar aún más, y ahí les voy a poner, porque ya el espesor de la losa me está dando esa condición, cuando quiero mejorar aún más la aislación acústica aérea. Se debe colocar una placa de poliestireno expandido de alta densidad sobre la losa y por arriba vendrá el contrapiso y trabajemos con un contrapiso alivianado, o sea, uno con perlitas de poliestireno. Si a esto no lo tenían, le hacen ahora una captura, después lo pasan en limpio o van tomando nota. Contrapiso flotante solamente lo vamos a utilizar cuando yo necesite mejorar aún más esa aislación acústica aérea. Puntualmente en el examen les van a pedir así, resolver un entrepiso con contrapiso flotante. Si no les aclaran la palabra contrapiso flotante, lo trabajan de forma común,
como la imagen de la derecha. Acá yo no lo toqué al detalle y sobre la losa trabajan con el contrapiso, la carpeta y llegan al solado. Ahí les voy a poner el valor para que recuerden, el contrapiso no cambia, entre 5 a 6 centímetros. Eso es contrapiso flotante. Ahora les digo, además de hacer un contrapiso flotante, quiero hacer un solado flotante. El solado es en donde yo tengo que apoyar el pie por donde voy a estar caminando. ¿Se imaginan alguna forma de resolver un solado flotante? Yo voy a poner esto acá en blanco. Vamos a mandar este concepto para acá adelante. Ahí arriba. Si yo quiero hacer un solado flotante, puedo ahorrarme la carpeta de nivelación, no la hago, coloco unas soleras de madera separadas cada 40 centímetros de eje a eje y recién sobre esas soleras poner un solado de madera, que abajo no hay nada, es una cámara de aire estanca, esto no ventila, pero hace que se separe el solado del contrapiso, que el contrapiso cumpliría la función tipo de un forjado. Para colocar estas soleras de madera van fijadas con tornillo más taco de expansión metálico al contrapiso. No hace falta que vaya a la losa, voy directamente al contrapiso. Previo a eso se le agrega una aislación hidrófuga. Abajo a la madera lo pinto en color celeste. Una aislación hidrófuga, puede ser pintura asfáltica. Pero por arriba, entre el solado y su propia estructura resistente, quien va a aparecer es la aislación acústica por impacto. En el solado flotante ya tengo que considerar la aislación acústica por impacto. Más allá de que el entrepiso, la tipología sea en vía húmeda. El solado ya es en seco. Yo les voy a dejar anotado acá. La separación de estas soleras base va a ser de 40 centímetros como máximo. Es como la separación de los montantes en un wood frame o en el steel frame, el mismo valor, 40 centímetros. Lo que está pintado en color morado va a ser estructura resistente del solado. Una solera base de madera de pino. Puede ser pino o palo blanco de 1 por 2 pulgadas, separados de eje a eje cada 40 centímetros. Fijadas con tornillos más taco de expansión metálico al contrapiso. 1 por 2 pulgadas, o sea que estaríamos trabajando de 25 por 50 milímetros. Lo que está en color celeste sería la aislación hidrófuga. Aislación hidrófuga, pintura asfáltica. Les voy a poner así. Lo que está en color naranja, la aislación por impacto, aislación acústica por impacto. Pueden usar el corcho o la banda de neopren. En este caso, madera con madera, yo pondría corcho, entre 3 a 5 milímetros. Y lo más importante, lo vamos a marcar por separado, es el solado. Solado flotante, resuelto con madera, vinculado por encastre entre sí, más cola y clavo sin cabeza. Fijado a las soleras con tornillos rosca madera. A esto lo voy a bajar ahí para que les quede cómodo. Ya les dejo para que hagan captura. Solado flotante
es distinto a un contrapiso flotante. Pueden estar los dos conceptos juntos, que es lo que acabo de hacer, que nos aparezca el contrapiso flotante junto con el solado flotante. O puede suceder que ustedes me digan, no quiero hacer contrapiso flotante porque no me lo están pidiendo, me pedían solamente solado flotante. Bueno, si solamente les están pidiendo un solado flotante, sobre esto sacamos la carpeta de nivelación y van dibujando de nuevo sobre el contrapiso las soleras y el piso de madera. Esta alternativa que estoy haciendo del lado derecho sería solamente el concepto o criterio de un solado flotante. El contrapiso no es flotante, el contrapiso está aplicado sobre la losa. Entonces acá podríamos dejarlo con un asterisco. Ejemplo solo de solado flotante. En cambio acá están combinados los dos. Es importante que lo sepan, primero porque sé que es tema de final, y otra que se puede aplicar sobre cualquier ejercicio. Pueden tener una losa simple, pueden tener una losa cruzada, una losa alivianada, que se trabaje con el contrapiso o solado flotante. Hagan captura de eso, así después lo pasan en limpio. Yo me voy un segundo a la plataforma. Quiero mostrarles, a ver si tengo acá algún ejemplo. Este está hecho en vía húmeda, creo. Ahí está. Este es un ejercicio típico de construcciones 2, un entrepiso de viguetas y bovedillas, y quiero que observen que uso el concepto no tan solo de contrapiso flotante, sino de solado. Acá está la plancha de poliestireno con las 2 pulgadas de espesor. Por arriba de la capa de compresión, todo esto es la losa alivianada, el contrapiso queda por arriba de esa plancha de poliestireno, y después utilicé el concepto de solado flotante. Lo único distinto que van a ver acá es que está hecha la carpeta de nivelación. En realidad, uno, dependiendo de que si desde cero ya estoy pensando en hacer un solado flotante, no hago la carpeta de nivelación. Nos puede pasar que tenemos que hacer una remodelación y de repente al piso de ese entrepiso o en planta baja lo quiero transformar en un solado flotante. Por defecto, saco el porcelanato, la baldosa cerámica esmaltada y no tiene sentido sacarla a la carpeta de nivelación. Ya la dejo porque ya existía y sobre eso coloco las soleras. Por eso van a ver que hay detalles en donde puede o no aparecer la carpeta de nivelación. Todo va a depender del contexto en el cual se está pensando desde cero en hacer un piso flotante, ya no tengo el gasto de una carpeta de nivelación, o sobre o sobre la marcha tener que hacer una remodelación, ya existía la carpeta, bueno, no me conviene sacarla, ya la dejo, agrego la aislación hidrófuga y sobre eso que vengan las soleras base. Lo saco, vuelvo ahí. Este corte sería algo similar a esto. Corto por el muro, corto por los nervios e incluso llego a cortar hasta un pedacito en lo que es la viga de borde. Yo quiero mostrarles acá la parte del voladizo, que es la situación desfavorable. Si hago la continuidad, este es el nervio del casetonado, esta es la viga perimetral de hormigón armado. Repito, vayan acá, estaría haciendo este corte. Corto por la viga perimetral, corto por un nervio y después tengo los 60 centímetros del voladizo donde tengo el hueco para la escalera. Quiero que observen, acá ya dejé dibujadas las armaduras en las dos direcciones, respetando que estoy dibujando un casetonado, pero lo más importante es que quiero que sepan que para este voladizo yo no hice que pase de largo el nervio. Si Álvaro en su planteo estructural hace que el nervio pase de largo, yo le digo, bueno, acá también te tiene que aparecer esta doble línea para que se entienda que le has dado continuidad en esos 60 centímetros. Yo no lo planteo así, directamente hago que la losa me quede en voladizo.
¿Cómo hago que ese voladizo se sostenga? Yo sé que en realidad las armaduras que están colaborando para que eso se sostenga es esta armadura que viene por acá abajo, un quinto de la luz caballetea y pasa por arriba. Y si no, pensemos, yo tengo acá un apoyo, acá tengo el apoyo del otro nervio y vengo con la losa. Y ahí está en voladizo. En estructuras, ¿cómo hacíamos? Marcábamos cómo sería la deformación de esto, marcamos dónde se comprime, dónde se tracciona, dónde se comprime, dónde se tracciona, y en el voladizo se está traccionando en la parte superior. O sea que esa es la armadura que no puede fallar. Y está acá en vista. Y tengo las que van en la dirección opuesta, los puntitos. Mi pregunta es, del criterio o base que tienen de estructuras, yo podría hacer que este detalle venga ahora con la armadura que viene por acá abajo también. Esta ya no caballetea un quinto de la luz, pasa de largo en el voladizo y que trabe acá con la viga intermedia y hacer desaparecer esta que continúa por el voladizo. A ver qué concepto tienen respecto a eso. No importa si se equivocan, pero quiero saber qué consideran en ese caso. ¿Ustedes vieron alguna vez algún detalle donde en la parte del voladizo únicamente hacemos que pase de largo la de arriba y solamente trabamos la de abajo en la viga, o podría darle continuidad? ¿Qué concepto tendrán de eso? En obra, alguno puede que me diga, venimos con las armaduras principales del casetonado y directamente trabamos en la viga, no la hacemos pasar de largo. Yo les digo, sí puede suceder este caso. Se me trabó. Sí puede suceder este caso, pero ojo, el espesor de la losa, para que solamente tengamos una armadura ahí arriba, tiene que ser ese valor menor o igual a 9 centímetros. Si el espesor de la losa es menor o igual a 9 centímetros, yo les digo con que vaya la armadura que va en la parte superior, que hace que se sostenga ese voladizo, no hay problema. Ahí les considero válido el detalle. Incluso para la cátedra también. Ahora les cambio. Si ustedes me están diciendo que ese espesor es mayor o igual a los 9 centímetros, yo les voy a decir acá abajo me va a quedar mucho volumen de hormigón, lo rayo a 45, voy a tener mucho volumen de hormigón y no hay nada que lo traccione. Esto a la larga se puede desprender. Por defecto, a mí ya me conviene que la misma armadura de acá abajo, en vez de hacerla que trabe en la viga, la hago que pase de largo. Yo sé que esta armadura que estoy pintando acá en rosa, que pasa en el voladizo, no colabora que el voladizo se sostenga. La que colabora es la de arriba, esa es la que funciona estructuralmente. La de abajo le estoy agregando porque estoy superando un determinado espesor de esa losa en donde aumenta el volumen de hormigón y abajo no hay nada que lo traccione. Quizás que viene Laura y hace este detalle así, pero me marque que el espesor le ha quedado de 8 o 9 centímetros y le digo válido. O que venga Nico y me diga, no, yo hice que pase de largo la armadura rosa, pero porque el espesor de la losa me daba de 11, 12 centímetros. Como en mi ejercicio me daba 11 y yo lo redondeé a 12 centímetros, hago que pase la armadura de abajo. Ese voladizo me lo daban como dato. Podía ser 60 centímetros, 40, dependiendo en qué sentido yo corte. Y tenía que hacer el cerramiento de lo que es la baranda. Yo acá lo que hice es toda una baranda metálica y el cerramiento con vidrio. Entonces tengo acá un vidrio laminado, un vidrio templado, vidrio de BH no tendría sentido. Yo dibujé un vidrio templado. Acá hay un error mío, puse 25 milímetros, lo máximo que usamos son 12. Ahí yo puse mal. Lo máximo del vidrio templado, 12 milímetros. Si quiero obtener más, ya paso a un laminado, 12 más 12, 8 más 8, 6 más 6.
Y lo vinculé con los pad fittings. Esas cajitas cuadradas, que yo lo veo de enfrente de 55 por 55, son los pad fittings. Los pad fittings atornillado a la estructura metálica y al vidrio también con los tornillos metálicos macho-hembra. En este caso me pedían la baranda que sea mixta, la estructura metálica y el cerramiento vidriado. Incluso podría darle esta especie de cordón o banquina. ¿Para qué? Para que teóricamente no venga alguien y les diga, ¿y qué pasa cuando tire un balde de agua? Si esto estuviese todo como al mismo nivel, el agua pasaría para la planta baja en esa doble altura, independientemente de que si está o no la baranda, o se va a filtrar. Entonces se le puede generar esa banquina con que tenga 5 centímetros, suficiente, el material que sea con el mismo del contrapiso, y le hago el recubrimiento con el solado. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno. ¿Qué más que les tenga que decir como un dato importante de este nudo? Creo que estamos ahí. Bueno. Insisto, a este mismo detalle quiero que se lo estudien como casetonado y que digan, bueno, ahora quiero transformarlo en un nervurado. ¿Cuáles son los dos elementos que sacaríamos? Sacaríamos los nervios en vista y tendría que dejar así, sin las armaduras en corte que vayan por arriba, porque acá tengo una losa unidireccional. El nervurado es una losa unidireccional, el casetonado una losa bidireccional. Y acá vamos a hacer una pausa. Vamos a cerrar esto. Y me voy a ir al otro PDF, que es para que vean cómo se lo pueden combinar con respecto a las luces. Tema de final también, la losa acero o el steel deck. Losa acero, steel deck, entrepiso moderno de acero, cualquiera de esos tres nombres hace referencia a la misma tipología. Eso anoten porque a veces me dicen, ay, me ha tocado un entrepiso moderno de acero y no sabía qué es. Es sinónimo a losa acero, es lo mismo que decir steel deck. Entrepiso moderno de acero, losa acero o steel deck. Tema de final, tanto en la práctica como en la teoría. ¿En qué consiste? Es un entrepiso donde puede estar hecho todo con una estructura metálica o puede ser mixta, parte en vía húmeda y parte en vía seca. Se trata de tener vigas principales en la luz más corta, donde la separación entre las vigas principales va a ser a partir de 2 metros y como máximo 4 metros. Nunca se pueden separar las vigas principales más de 4 metros porque el largo comercial de la chapa trapezoidal, este tipo de entrepiso usa una chapa trapezoidal que, ojo, no es la misma chapa trapezoidal que para una cubierta de un techo, que acá cumple la función de reemplazar las vigas secundarias. En vez de poner vigas secundarias, directamente se trabaja con una chapa. Y esa chapa puede o no ser portante. Ya les voy a mostrar cuál es la diferencia entre usar chapa portante o no portante para la losa acero. Si viene acá Ale y en el planteo estructural marca que las separaciones de las vigas principales son cada 4,50, cada 5 metros, les van a poner un signo de pregunta. ¿Cuál es el largo comercial de la chapa para la losa acero? Lo máximo es 4 y yo necesito que esa chapa apoye entre viga y viga. Sí o sí, las vigas principales tienen que ser metálicas. Y la chapa, por defecto, metálica, en donde se va a diferenciar en la portante y la no portante. ¿Cuál sería esa diferencia? Cuando la chapa es portante, colabora estáticamente en lo que es la recepción de todas las cargas o el uso que va a tener el entrepiso. Actúa como de viga secundaria. Cuando la chapa es no portante, actúa más bien como de un encofrado perdido, actúa tipo un cielo raso. Me actúa de forjado, un elemento que me da una base o un apoyo para después poder contener la parte del forjado en vía húmeda o en vía seca. Miren, yo les
voy a mostrar dónde está la diferencia entre la chapa portante y no portante para que sepan y puedan hacer como una lectura, profundicen ese tema. En la cartilla de entrepisos de la cátedra, cartilla de entrepisos complejos, que la tienen subida en la plataforma, en total son 55 hojas, que está en la cartilla de acero también, en pantalla completa. Ya les digo de dónde van a empezar a leer. Desde acá. La página 25 de la cartilla de entrepisos complejos de construcciones 3 empieza desarrollando los entrepisos con chapa portante. Esa chapa portante está actuando como viga secundaria. Y me voy a ir a donde les quiero leer esto. Cuando la chapa es portante, el plegado bajo oscila entre 35 a 60 milímetros, esta altura. Nosotros vamos a trabajar con uno de 50 milímetros. Y el espesor de la chapa portante ronda entre 1,25 a 1,50 milímetros. Sobre esa chapa directamente se coloca un hormigón simple, un hormigón no portante, un hormigón que no es estructural. Va a ser un hormigón simple con la dosificación de 1,8 a 1,10 más ripio bruto. No necesito que tenga armaduras. En cambio, cuando la chapa sea la no portante, a ver dónde aparece la no portante acá, cuando el entrepiso sea con la no portante, el espesor deja de ser los 1,25 milímetros que dije hace rato y pasa a 0,6 máximo a 1 milímetro. Pero con la característica es que hay que colocar acá armaduras. Por defecto el hormigón va a ser un hormigón estructural. Acá dicen, los entrepisos, la chapa actúa como un encofrado perdido y eventualmente como un cielo raso a la vista. Ya no actúa de viga secundaria, no actúa para colaborar estáticamente en la transmisión de cargas. Encima de la chapa se colocan armaduras resistentes y se hormigona, hormigón estructural. El hormigón armado resultante constituye, en definitiva, la estructura portante. La chapa por sí sola, por el espesor y las características, no colabora. Quien va a hacer que sea portante es cuando yo le agregue las armaduras con el hormigón estructural. La chapa no colabora estáticamente. En los finales no les van a aclarar si trabajan o no con la chapa portante. Ustedes van a poder proponer. Todo va a depender de cómo hagamos el detalle, a si estamos resolviendo una chapa portante o no portante. Cuando ustedes vean armaduras adentro de la chapa, estas que están ahí, los puntitos, sepan que están haciendo una chapa no portante. Cuando no tengamos estas armaduras, la chapa va a ser portante. Me vengo a estos gráficos. A ver. En el primero. De acá. La chapa no tiene los puntitos acá abajo de las principales, no tiene las armaduras de la malla. No tiene capa de compresión. Directamente todo se rellena con el mismo hormigón no portante, el hormigón simple. Esto está entre la página 25 hasta la página 29. De la página 25 a la página 29 de la cartilla de entrepisos. Pueden darle una lectura. En la cartilla de acero también está. Vamos a poner pantalla completa. Y me detengo en esta planta. Planta de 6 metros por 12 metros, de columna a columna, 2,75, la cara interna, cada columna de 20 por 20 centímetros. En realidad, la luz que están cubriendo esas vigas son de 2,95, no 2,75. Yo cuando haga el predimensionado, siempre corroboren en el examen si les están dando las medidas de eje a eje o desde la cara interna del muro, de un lado y del otro. Cuando yo predimensione la viga de hormigón armado del CBE, será 2,95 dividido en 12. Acá había una doble altura y toda esta planta teníamos que resolverla con
un entrepiso moderno de acero. Siempre que tengamos el entrepiso separado de la doble altura, yo sé que esta se va a denominar viga de borde. Ahora tengo que ver cómo van las vigas principales, siempre cubriendo la luz más corta. Si yo acá tengo los 6 metros, voy a hacer que cubra los 6 y no el sentido de los 12 menos los 2,75 que me estaría quedando ahí, los 9 y pico. A mí siempre hago que siempre hago que las vigas principales cubran la luz más corta. Donde tenga columnas, hago que coincida. Viga principal, y necesito otra pegadita al lado del muro. ¿Por qué? Porque cuando dibuje la chapa, portante o no portante, que en este caso sería indistinto, por el momento no vimos el detalle como lo he planteado, con cualquiera de las dos chapas se podría llegar a trabajar, tiene que tener un apoyo, la chapa nunca va a quedar embutida o que entre dentro de una viga, de un encadenado, de la mampostería. Corroboramos que las separaciones entre las vigas principales no sean mayor a 4 metros, porque es el largo máximo de la chapa. Yo tengo 2,75, o sea que no hay ningún inconveniente. Si a ustedes les dan un ejercicio, ya les voy a mostrar alguna planta, en donde acá tengan 5,50 de eje a eje entre columna y columna, les digo, bueno, acá van a tener que marcar ustedes otra viga principal, independientemente si hay apoyos de columnas o no. Tranquilamente esta viga va a la viga de hormigón armado a nivel intermedio. No necesitamos sí o sí tener columnas para ir agregando vigas principales. Que eso a veces veo que tienen como un concepto erróneo, que me dicen, hay que dibujar entonces columnas. No, yo puedo tener las columnas cada 5,50, pero subdividir esa luz para que me dé el margen para ir colocando la chapa de esta tipología. Marcamos la chapa toda en línea llena, no en trazos, porque no son vigas secundarias, actúa como viga secundaria, pero la representación de la chapa hacen líneas completas, más o menos separadas cada 5 centímetros. Eso es todo el planteo estructural. Ya sabemos que las vigas de hormigón armado se predimensionan en 12. Una viga metálica, si la quiero trabajar con perfiles laminados en frío, en 20. Si la quiero trabajar con perfiles laminados en caliente, en 25. Y si quiero trabajar con vigas reticuladas, el coeficiente es 17. ¿La chapa se predimensiona? No. O sea que solamente hay que usar 2 coeficientes. Para la viga de hormigón armado y para las vigas que van a ser metálicas, que dependiendo las luces, van a corroborar ustedes si nos conviene trabajar con perfiles en frío, perfiles en caliente o vigas reticuladas. Si yo les muestro, a ver si tenemos acá abierta, la planta de hace rato, quiero ver si tengo acá alguno puntualmente que les digan el entrepiso, Miren, no la voy a modificar a la consigna porque me coincide con el tema que estoy dando. Resolver un entrepiso moderno de acero, con solado y cielo raso en material a su elección. El balcón tiene una estructura dependiente, la escalera es de madera, puede proponer apoyos interiores. Para la escalera podemos proponer apoyos interiores, intermedios. Mi pregunta sería, yo acá tengo que hacer una losa acero, me están poniendo ahí en negrito y todo con mayúscula, entrepiso moderno de acero, inmediatamente lo relacionan con la losa acero o steel deck. Cielo raso, lo veremos más adelante, el balcón también, y que el solado queda a elección del alumno. Tengo una planta de 12 metros, 18 en el otro sentido. El CBE me dice que es un muro multicapa de 2 hojas. Y quiero ver si me dan como datos si hay columnas. Borde del entrepiso. No, estructura de hormigón armado. Hagamos de cuenta que se trabaja con una estructura puntual. Tengo columnas, no encadenado. El muro va a ser no portante. En base a lo que yo les acababa de explicar, de que en un planteo estructural de un entrepiso moderno hay vigas principales y está la chapa que actúa de secundaria. ¿En qué sentido pondrían las vigas principales? ¿Qué se les ocurriría en este caso? ¿Alguna propuesta?
A ver. En los 12. Bien, a ver, me están diciendo que aprovecharían las vigas principales en este sentido en los 12 y de repente no la van a poner en los 18 porque no tenemos un apoyo intermedio. Perfecto. O sea que poniendo en los 12, ¿cuántas vigas principales debería de dibujar? Yo sé que una va pegadita al lado del muro, de un lado y va del otro. Acá me dan como dato una modulación. O sea que si bien no me están dando con exactitud dónde van a estar las columnas, yo le gano de antemano y sé que acá estarían las columnas, separadas cada 6 metros. A esos 12 se los vuelve a dividir en 6. Toda la modulación es exacta. Las dibujo para que vean que lo puedan, o sea, para que lo podamos utilizar de referencia. Yo sé que pegadito al lado de los dos muros van las vigas y donde hay columnas también voy a hacer que coincida. ¿Tengo que seguir agregando vigas principales o ya directamente dibujo la chapa en este sentido? ¿Qué creen ustedes? No, faltan Bien, más. A la mitad, digamos, de los 6. perfecto, porque si no acá la chapa la están dibujando como si fuese que tiene la luz comercial de 6. Hay chapas que vienen de 7, 8, 9, 10, 12, pero esas son las chapas que es para la cubierta, para techo. No es lo mismo que para el entrepiso moderno de acero. O sea que esos 6 metros le tendría que agregar una viga principal más para que me queden separaciones de 3 metros. Acá iría otra y acá va una tercera. En total tengo 7 vigas principales. Dibujamos la chapa, aunque sea en un sector. Yo lo voy a ir haciendo así. Pero para que vean que acá la chapa continúa. Bueno, ¿y qué pasa con esa llegada de la escalera? ¿Cómo se llama la viga que va ahí? Viga de borde. Ajá, viga de borde. Y si, miren, yo esta la puedo considerar viga de borde. Separa la doble altura de ese entrepiso. Y quizás que alguien esté pensando otro concepto. Además de viga de borde, ¿cómo la pueden denominar? ¿Cómo se llama cuando una viga queda cortada o interrumpida? Bien, ahí escuché que decían viga brochal. Yo puedo considerar que este pedacito, pintamos en celeste, que este es mi viga brochal, y la viga brochal le transmite la carga ¿a quién? A la viga maestra. A las vigas maestras. Entonces yo puedo considerar toda esta que sea una viga maestra junto a esa. Les doy los dos conceptos porque ambos son válidos. Esta la puedo considerar viga maestra 1, viga maestra 2 y esta que sea mi viga brochal. O lo simplifican. Yo me quedaría con la primera opción, directamente usando el concepto que esto va a ser una viga de borde. ¿Por qué me inclino más por el concepto de usar la viga de borde? Porque esta viga no tiene continuidad acá en algún tramo, o sea, esta de repente queda cortada o interrumpida, pero teniendo una luz más chica que las principales. No es que de repente tiene continuidad para el resto del entrepiso. Entonces me parece que como para que puedan diferenciar un poco mejor ese concepto, yo trabajaría únicamente acá con el término de viga de borde, sin recurrir a vigas brochales, sin recurrir a vigas maestras. ¿Por qué? Porque es como una viga principal, pero que solamente en palma se corta en referencia a la viga de borde, que es en donde está llegando la escalera. No sé si eso le quieren hacer, lo alejo un poco, si le quieren hacer como una captura, una propuesta. Ahora miren cómo cambiaría el ejercicio. Vuelvo atrás. Para que queden claro lo de la viga brochal y la viga maestra. Si yo agarro esta planta y van a rendir el final y me dicen, bueno, me ha tocado una planta así con las características que vimos en clase. Vamos a cambiar esto. Pero nos daban que el hueco de la escalera a ver si puedo dibujar.
Y el hueco de la escalera que sea este. Le demos ahí un poquitito más. Ahí. Y bueno, y hay que resolver con las mismas características en la consigna un entrepiso moderno de acero. Le pongamos un valor que así, sea de 6 metros. Y que acá está separado 3 de un lado y 3 del otro, para que lleguemos a los 2 en total. La escalera que llegue acá, si quieren. Dibujo muy fea esa escalera, vamos a hacer así nomás. Anzo y llego. Bien. Volvemos a usar el mismo concepto. Yo sé que las vigas principales vamos a hacer que cubran la luz más chica, la de los 12 metros. Necesito tener pegaditas acá al lado del muro, donde tengamos la separación de esos 6 metros. Yo sé que por acá va otra viga. Tengo que agregar una más acá. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahora sí, trazo la chapa, que sabemos que va en este sentido. Y mi pregunta sería, acá podemos usar la opción de que esta sea una viga de borde y esta una segunda viga de borde, o hay que recurrir al segundo concepto que es viga brochal y viga maestra. Acá sí o sí es el de viga brochal y viga maestra, porque se nota que una de las vigas, justo la del medio, está cortada o interrumpida. A esta se la considera una sola viga reticulada, pero cortada o interrumpida. A la hora de numerar va a ser 1, 2, 3, 4, que esta también es 4, ya no le numero, 5, 6, 7. No es que esta vienen y la aclaran como 8. Forma parte de la cuarta, pero que quedó cortada o interrumpida. Y ahí sí les digo, bueno, ¿dónde estarían las vigas brochales? Este es viga brochal 1 y este es viga brochal 2. Yo pongo BR para que no se confunda con la viga de borde, que justo también se abrevia con B corta y B larga. Esas serían 2 vigas brochales. Y después tenemos las vigas maestras, que son las encargadas de recibir el peso de la brochal y transmitir la carga al muro. Viga maestra 1, viga maestra 2. Cuando el accidente, el hueco del entrepiso esté puesto en cualquier superficie, o sea, en cualquier parte de toda la superficie del entrepiso, usamos viga brochal y viga maestra. Ahora, cuando los huecos estén en los extremos, cuando esté ahí pegadito al muro, ahí les digo directamente que usamos viga de borde. Yo lo centré, quizás que ustedes me digan, no estaba centrado, que el hueco estaba acá, desplazado, no importa. Se sigue usando el concepto de viga brochal y viga maestra. Ahí háganle una captura. Bien. Bueno. Volviendo. Acá. Si yo necesito hacer un corte por esta losa cero, vamos pantalla completa, a simple vista, ¿con qué estoy trabajando? ¿Con la chapa portante o no portante? No lean las especificaciones, a nivel de dibujo se van a dar cuenta. ¿Portante o no portante? No portante. No portante. No portante, porque cada uno de estos canales tiene las armaduras principales e incluso tenemos la capa de compresión que lleva la malla de distribución. Veamos cuáles son las capas o elementos que tiene esta tipología. Primero dibujamos el muro. En este caso tengo mi viga horizontal intermedia de hormigón armado que salía del cálculo haciendo H igual a L sobre 12. Le dibujo las armaduras principales, las perchas, la altura correspondiente. Dibujo el tipo de mampuesto, en este caso era no portante. Se especifica el mampuesto, los reboques, la mezcla de asiento. Tengo la viga principal, la estructura resistente del entrepiso, que acá lo dejo aclarado. Pueden ser perfiles en frío, perfiles en caliente, una viga reticulada. Si es en frío en 20, si es en caliente en 25, si es una viga reticulada en 17. Esta altura va a salir de ese cálculo. Estas dos líneas en trazos vienen a ser del perfil C. Si yo estoy mirando desde acá, esta cara que baja junto a esa sería como en proyección, que yo la veo marcada. Si es un perfil U, no marcamos esa línea en trazo. Si ustedes lo ven al perfil visto desde acá, ya esa línea tendría que ser llena. Cambia según la posición o cómo estemos viendo ese perfil.
todo perfil metálico, ya sea en frío, caliente o viga reticulada, para vincularse al hormigón armado. Dejo los 2 pelos en espera, los 2 anclajes, vinculo por soldadura a la planchuela y ese perfil vinculado por soldadura a la planchuela. Toda una soldadura tipo cordón. Cordón, costura lineal es lo mismo. La soldadura puntual solamente para carpintería. Vengo por arriba con la chapa. La chapa trapezoidal no portante. Esta altura de la chapa vamos a usarla de 50 milímetros. Este valor sea para nosotros de 50 milímetros. Ahora, la base de la chapa en la cresta superior, el mismo valor, 50 milímetros. Y este ángulo, no lo sé con exactitud, yo siempre les digo, lo vamos a sacar con esta diferencia, que yo sé que acá hay 3 centímetros. O sea, 30 milímetros. Por defecto, si acá hay 30 milímetros, después tengo 50 y después vuelvo a tener otros 30, en total la base de lo que es la chapa que no tiene contacto con el perfil va a estar teniendo 110 milímetros. Sumo 30 más 50, los 110 milímetros. Entre la chapa y el perfil necesito una aislación acústica por impacto. Eso morado que están viendo ahí que yo pinto va a ser el corcho o la banda de neopren, entre 3 a 5 milímetros. No es lineal completo, es solamente en donde apoya la chapa en contacto con el perfil. ¿Cómo fijo la chapa? Esa chapa no va por soldadura al perfil, son todas fijaciones puntuales, con tornillos rosca chapa. Tengo que dejar las armaduras principales. Esas armaduras principales, como cualquier armadura, tiene que tener un recubrimiento. Ese recubrimiento mínimo es de 2 centímetros. ¿Cómo se hace en obra para dejar acá ese recubrimiento de 2 centímetros y que cuando yo llene todo con hormigón, por el mismo peso, la armadura no me quede acá pegada? Se colocan unos taquitos de madera o unos zapitos, así se les dicen, unos zapitos de nylon, que van en los extremos para que sobre eso quede montada la armadura. Una vez que se llena, esos zapitos o los tacos de madera ya quedan como en ese encofrado perdido, ya no los recupero, pero los necesito para que esa armadura me quede con el recubrimiento. A veces se dejan unas piedritas, teóricamente tendrían que ser con los zapitos de nylon, que son unos elementos así de plástico, como unos topes. Y por arriba vienen otros 5 centímetros, o sea, otros 50 milímetros, yo acá lo pongo en centímetros porque es de hormigón, de la capa de compresión, que por el medio va a llevar la malla de distribución. Eso lo tienen acá, la capa de compresión, las características y cómo se fija la chapa, la de las armaduras principales. Y sobre eso, directamente, yo puedo trabajar con la carpeta y el solado. No hace falta tener un contrapiso en el entrepiso moderno de acero, al menos que yo necesite que dejar algún tipo de instalación que quede embutida. Si necesito algo que esté embutida, ya va por el contrapiso. A la capa de compresión, no, o sea, no se la interrumpe, no queda cortada por nada. Como eso ustedes no lo van a tener como dato en el examen, van a poder directamente adoptar sobre la capa de compresión, hagan directamente la carpeta y sobre esa carpeta el solado que necesiten. Solamente en la losa cero me aparece una junta de expansión por el tema de la chapa, pero es solamente en esta tipología. Cuando hacíamos nerburado, casetonado o en construcciones 2, el nerburado, la losa alivianada, la losa simple cruzada, no poníamos una junta de expansión entre el contrapiso y la pared. Solamente en el caso de la losa cero. Si yo les muestro el corte en el otro sentido, se vuelven a repetir todos los elementos, con la diferencia que ahora las vigas principales las veo en corte, veo la aislación acústica por impacto, veo la altura de la chapa, estos serían los 50 milímetros, acá la veo en vista, no en corte. Este es el recubrimiento con los 2 centímetros.
Esta es la armadura principal, ¿verdad? Antes la veía en corte, ahora la veo en vista. Estos son los otros 5 centímetros de la capa de compresión. Estos son los 50 de la chapa. La carpeta de nivelación con 2 centímetros, el solado. Ojo, que acá la viga principal no es que le estoy viendo una planchuela, esa planchuela tiene pelos en espera y vínculo por soldadura. Porque la viga principal no se vincula a esta viga. Esta viga principal se vincula en el otro sentido, acá. Cuando veamos en vista la viga principal, ahí sepan que hay que resolver el nudo de cómo se agarra el muro. Anclajes más planchuela. Acá lo único que voy a estar teniendo es una aislación hidrófuga, ya sea pintura o banda de neopreno. Generalmente se utiliza la banda de neopreno. El perfil, antes de apoyarse sobre la mampostería, sobre el muro, viga, acá generalmente habría que ver si pasó o no el revoque, eso va dependiendo de cómo uno va haciendo los avances en obra. Generalmente no estarían hechos los revoques, se coloca una banda de neopreno, entre 3 a 5 milímetros. Pero la viga es como que está ahí sin vincularse, en realidad se está vinculando en el otro sentido. Esa línea roja que están viendo como que envuelvo yo a la sección cajón que hice de las vigas principales sería una planchuela, la planchuela en vista. Si bien sé que queda al mismo, al ras del perfil, le dejo un poquitito exagerado para que para que a nivel de representación se entienda que está en un segundo plano. Yo estoy cortando las vigas principales y mucho más atrás en vista aparecerá esa planchuela. No se ve la fijación de la chapa a las vigas principales van en este sentido. Si ustedes se aprenden este corte, sacarlo a este es por lógica, van diciendo, bueno, en el anterior veía en vista, bueno, ahora las principales las veo en corte, a la chapa antes las veía en corte, ahora la paso en vista. Incluso hasta las especificaciones, yo las completé en este sentido, pero cuando aclaren en el otro, no cambia. Al menos que, por ejemplo, acá sí de poner planchuela en espera en vista, nada más. No hace falta que pongan planchuela en espera agarrada con anclajes a la viga de hormigón armado, no. Directamente flechita, planchuela metálica en vista. Lo otro sí, van describiendo con las mismas características, la estructura resistente del entrepiso, las vigas principales, el tipo de chapa, la capa de compresión. Hasta acá, ¿cómo vamos? Corte transversal y corte longitudinal. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Bueno, ahí les he mostrado este examen. Ya les voy a subir en la plataforma, así en limpio con la consigna, a ver si alguno se anima a dibujarlo. Vamos a cerrar esto para que no se me guarde a mí. Bueno. ¿Y qué me quedaría? Vamos a cerrar esto. ¿Qué yo tenía? ¿Dónde las mandé? Ya les digo, esperen. Miren, si yo veo este ejemplo, que en la parte del muro hay un error, ustedes ya me van a decir, corresponde al de una losa, cero. Las vigas principales, este está hecho con perfiles en caliente, la chapa a simple vista, por el momento no sabemos si es portante o no portante. No le estoy viendo las armaduras principales, pero sí estoy viendo que hay una capa de compresión con la malla de distribución. Por defecto, esto es una chapa no portante a la cual están faltando las armaduras principales en cada uno de esos canales. Pero es viga principal, la chapa en sentido opuesto, la chapa trapezoidal, la capa de compresión con los 5 centímetros, la carpeta de nivelación y el solado. Las primeras chapas para estos entrepisos eran lisos, o sea, va acompañando la forma trapezoidal, pero la chapa es lisa. Se estudia que para que tenga una mejor adherencia con el hormigón, a esa chapa se le empieza a dar textura. Por eso es que de repente acá ven como unos nervios en la cresta superior y en la cresta inferior,
como para ir generando mayor adherencia del hormigón, el hormigón simple o el hormigón estructural respecto a esa chapa. Que eso lo van a leer ahí en la cartilla de la página 25 a 29, aparece que evoluciona la chapa en cuanto a las características de generar mejor adherencia con el hormigón y surge el concepto de una chapa con textura, deja de ser lisa. Mi pregunta es, este tipo de muro, a simple vista, es de 2 hojas y que en el medio, le hago zoom porque no quiero que lean las referencias porque son otras, en el medio tengo una aislación térmica y quiero que nos imaginemos que es el poliestireno expandido de alta densidad, por lo que estaría trabajando con un muro multicapa. El muro doble tiene cámara de aire, sería un muro multicapa. ¿Qué es lo que estaría mal teóricamente acá? En el encuentro de las vigas con respecto a la viga de hormigón armado, con respecto al muro. A ver si alguno lo saca. Que la viga está como en el medio del muro. Bien, la viga está en el medio y teóricamente esa viga tiene que estar pegada desde la cara interior. ¿Para qué? Para que justamente no ocurra esto de que vengo con el perfil y el perfil está como metido, está embutido en el muro y a su vez le han agregado otro perfil que actúa como de una solera. Este perfil U, a simple vista, va cubriendo la misma luz, la misma longitud que tiene la viga de hormigón armado, para servirme como de intermediario o un nexo para que este perfil, que es la viga principal, no se vincule con una planchuela a la viga. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Directamente a esta viga le vamos a dejar los pelos en espera, que quede al ras del muro, para que venga con la viga y haga toda una soldadura tipo cordón, y no tener que recurrir a una solera, porque esta solera tendrá que estar fijada a la viga, tendrá que tener una aislación hidrófuga, una banda de neopreno, una pintura, y encima tendría que agregarle un conector, tipo un ángulo en L, y ya no están vinculadas por soldadura. Todas estas van a ser con unos pernos de anclaje. En vez de hacer esta resolución, que pueden llegar a verlas en algún detalle o en algún ejercicio de la cátedra, yo quiero que directamente se queden con el concepto que les expliqué. Esta viga de hormigón armado pegada acá al ras, siempre del lado interior, independientemente si es un muro de 1 hoja, de 2 hojas, muro doble, muro multicapa. Y que la viga principal vaya por soldadura a una planchuela, y esa planchuela que esté embutida a la viga. Acá el error que se generaría es que la viga metálica está embutida en el muro, independientemente si no llega a tener contacto con la mampostería, pero acá le estás agregando una solera como un elemento intermediario, cuando en realidad esta solera no cumple función estructural. La que cumple función estructural del CBE es la viga de hormigón armado. Me puedo ahorrar este elemento y directamente hacer que la viga quede al ras y recibirlo con planchuela. A mí me sirve el gráfico para mostrarles el tema de las capas, que eso sí está bien. No hay un contrapiso, no es necesario para la losa cero, al menos que les den como dato. Considerar que se necesitan unas cañerías que queden embutidas en dicha tipología. La cañería no va a quedar embutida en la capa de compresión, tendría que quedar en el contrapiso. Si es que no es una instalación donde las cañerías queden suspendidas, si tienen que quedar embutidas, todo va por el contrapiso. La losa, capa de compresión, no se toca. Bueno. Sí, creo que ahí estamos. Bueno, los escucho. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Vamos a guardarla esta. ¿Vamos bien? ¿Se van entendiendo las clases, chicos? Sí, sí. Sí. Bueno, mañana vamos a seguir avanzando. Vamos a ver el tema del emparrillado de madera, que es tema de final, y vamos a tratar de dar una introducción con la parte de techo. Una introducción con la parte de balcón. Los que estén con tiempo, yo sé que ahora algunos van a rendir, pero los que estén con tiempo, me gustaría que entren a la plataforma, y los que ya están seguros que sí o sí se presentan en agosto, pueden ir viendo 2 videos. Uno que es el entrepiso de vidrio, acá está el PDF y es un video cortito en donde explico cómo se arma un entrepiso de vidrio, junto con el del piso técnico. Son 2 temas bien cortitos, son fáciles, incluso acá está el PDF con las especificaciones, este es el video, también no dura más de 15 minutos, y el PDF de donde ustedes se van a guiar
de lo que yo explico ahí en el video. Los que puedan ir viendo esos dos temas extras lo hacen, y los que no se ponen al día después del miércoles cuando terminen de rendir. Son videos bien cortitos, pero que para ir ganando tiempo creo que lo pueden ir viendo solos, y ya el día viernes que hagamos consulta me pueden preguntar si es que hay algo que no se ha entendido. Yo creo que no van a tener problemas porque son súper fáciles. Yo generalmente las clases ahí en vivo trato de ver los finales en donde hay algún tipo de complejidad o que son temas más largos que requieren mayor tiempo en la clase. Bueno, listo chicos, los desocupo entonces por hoy, los veo mañana temprano. Bueno, gracias. Dale, chao. Gracias, Yami. Chao. Chao.